Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Paulina Zaragoza San Juan, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública. Para esta exposición de video en Seminario de Policía de Investigación expondremos los temas técnicas de búsqueda de indicios, antropometría y la filiación, metodología aplicada a la investigación de homicidios, tipos y técnicas de entrevista. Asimismo, expondremos un caso real en donde identificaremos cada uno de los temas antes mencionados. A manera de introducción, tenemos que un policía investigador es un profesional altamente capacitado y especializado en la resolución de delitos. Su labor va más allá de la mera aprehensión de criminales, ya que implica la aplicación de técnicas científicas y metodológicas rigurosas para la recolección, análisis e interpretación de pruebas. En el ámbito de las técnicas de indicio, el investigador se adentra en la escena del crimen con el objetivo de identificar, documentar y preservar cualquier elemento que pueda aportar información relevante para la investigación. Esto incluye desde huellas dactilares y ADN hasta rastros de sustancias y objetos extraños. La planimetría, por su parte, se enfoca en la elaboración de planos y esquemas detallados del lugar del crimen, lo que permite reconstruir la secuencia de eventos y determinar la ubicación de personas y objetos. La antropometría y la afiliación son herramientas fundamentales para la investigación de personas, ya sean víctimas o sospechosos. La antropometría se basa en la medición de las dimensiones del cuerpo humano, mientras que la afiliación se centra en la recopilación de datos personales y características físicamente distintivas. En la investigación de homicidios, el policía investigador aplica una metodología sistemática que abarca desde la inspección ocular del lugar del crimen hasta la realización de la autopsia y análisis forense. El objetivo es determinar la causa y la forma de la muerte, así como identificar a los responsables. Las entrevistas son una herramienta crucial en la investigación criminal. El policía investigador debe dominar diferentes tipos y técnicas de entrevistas, desde la entrevista cognitiva hasta la entrevista de confrontación, para obtener información precisa y confiable para determinar los testigos, víctimas y sospechosos. Hay diferentes técnicas de búsquedas de inicio. Se encuentran las técnicas de abanico, que se divide el área de búsqueda en secciones triangulares que se exploran de manera sistemática. La técnica de franjas se divide el área de búsqueda en franjas paralelas que se exploran de manera secuencial. La técnica de cuadrantes se divide el área de búsqueda en cuadrantes que se exploran de manera sistemática. La técnica de cifra se utiliza una malla o red para ubicar objetos pequeños en un área determinada. La técnica de búsqueda por zonas se divide el área de búsquedas en zonas específicas que se exploran de manera sistemática. La técnica de espiral se comienza de un centro del área de búsqueda y se avanza en espiral hacia afuera. La técnica de enlace une dos o más técnicas de búsqueda para cubrir un área más grande o compleja. Las ventajas de estas técnicas permiten cubrir áreas grandes de manera sistemática, ayudan a reducir el tiempo de búsqueda y a mejorar la eficiencia de la búsqueda de objetos o personas. En las desventajas tenemos que pueden ser lentas o laboriosas, requieren una planeación y organización cuidadosa y pueden no ser efectivas en áreas muy grandes y complejas. Se utiliza la planimetría para reconstruir la escena del crimen y determinar la posición de los objetos y las personas. En los planos cartesianos ubicamos las evidencias para registrar la evidencia encontrada en la escena del crimen, que es la reconstrucción de la trayectoria. En la triangulación se determina la posición del tirador en relación a la víctima, que es la reconstrucción de la secuencia del evento. En el radial se analiza la dispersión de la evidencia en la escena del crimen, que es la reconstrucción de la dinámica del crimen. Dentro de los sistemas de identificación se encuentra la antropometría y la filiación. La antropometría se ocupa de la medición y el estudio de las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Su objetivo es establecer estándares de medición para la identificación humana, analizar la variabilidad y diversidad humana, estudiar la relación entre la estructura corporal y su función.
La antropometría utiliza técnicas como la medición de estatura, el peso, la circunferencia craneal, la longitud de los brazos y las piernas, entre otras. La filiación se refiere a la identificación de la relación entre un individuo y un grupo de población específica. Su objetivo es establecer la identidad de un individuo, determinar la procedencia geográfica o étnica del individuo, analizar la relación entre un individuo y un grupo de población. La filiación utiliza técnicas como el análisis de morfología craneal y dental, el análisis de ADN, el análisis de la estructura y la proporción corporal, entre otras. Mencionaron algunas de las etapas principales dentro de la metodología aplicada a la investigación de homicidios. Número 1. Recolección de evidencias. Aseguramiento de la escena del crimen. Se asegura la escena del crimen para evitar contaminación de evidencias. Documentación detallada. Se documenta la escena del crimen mediante fotografías, videos y notas detalladas. Identificación de evidencias. Se identifican las evidencias potenciales como huellas, sangre, cabello, entre otras. Recolección de evidencias. Se recogen las evidencias utilizando métodos científicos y se etiquetan y registran adecuadamente. Transporte al laboratorio. Se transportan las evidencias al laboratorio para su análisis plenamente identificadas. Análisis forense. Análisis de evidencias físicas. Se analizan las evidencias físicas como huellas, sangre, cabello. Análisis de evidencias biológicas. Se analizan las evidencias biológicas como ADN y sangre. Análisis de huellas. Se analizan las huellas para determinar su origen y significado. Etapa de entrevistas e interrogatorios. Se realizan entrevistas con testigos para compilar información sobre el crimen. Interrogatorio con sospechosos. Se realizan interrogatorios con sospechosos para recopilar información sobre su participación en el crimen. Etapa de perfilación criminal. Análisis de la escena del crimen. Se analiza la escena del crimen para determinar la posible motivación y modus operandi del autor. Análisis de las evidencias. Se analizan las evidencias para determinar la posible identidad del autor. El cruce de información. Cruce de información entre agencias. Se cruza la información entre agencias para determinar si hay conexiones entre diferentes crímenes. Cruce de información con base de datos. La información con base de datos para determinar si hay coincidencias con otros crímenes. Etapa de elaboración de información. Se elaboran informes detallados sobre la investigación. Presentación de evidencias. Se presentan las evidencias en un tribunal para determinar la culpabilidad o inocencia del sospechoso. Dentro de la metodología de investigación se encuentran algunos tipos de entrevista, como puede ser la entrevista dirigida, que se utiliza un guión preestablecido para hacer preguntas específicas y obtener información detallada. También se encuentra la entrevista no dirigida, que permite que el entrevistado hable libremente sobre el tema sin una estructura preestablecida. En las técnicas de entrevista se encuentra la entrevista de embudo, que comienza con una pregunta general y se va estrechando al foco hacia preguntas más específicas. La técnica de quinesis, que se utiliza el lenguaje corporal y las expresiones faciales para obtener información adicional y evaluar la credibilidad del entrevistado. Entre otras técnicas encontramos la entrevista cognitiva, que se utiliza para obtener información detallada sobre la memoria y la percepción del entrevistado. También se encuentra la entrevista profunda, que se utiliza para obtener información detallada y profunda sobre un tema en específico. Dentro de las ventajas de las entrevistas se tiene que permiten obtener información detallada y personalizada. Pueden ser utilizadas para evaluar la credibilidad del entrevistado. En las ventajas de las entrevistas puede influenciar por la relación entre el entrevistador y el entrevistado y pueden ser afectadas por la memoria y la percepción del entrevistado. A continuación expondremos el caso Cumbres, un hecho real ocurrido el 2 de marzo del 2006, el cual conmociona a México debido a la brutalidad del crimen y a los jóvenes involucrados. Diego Santos Riverol, de entonces 21 años de edad, quien irrumpió en la casa de su novia Erika Peña Cos en la colonia Cumbres de Monterrey, Nuevo León. Asesinó a los hermanos de Erika, Eric Azur Peña Cos, de 7 años, y María Fernanda Peña Cos, de 3 años, e hirió gravemente a Erika.
La investigación de este caso empleó diversas técnicas y metodologías en las cuales, con base al estudiado en esta unidad, se pueden identificar las siguientes. En las técnicas de búsqueda de indicios, se realizó la recolección de evidencia forense. Se realizó una recolección exhaustiva de evidencias en la escena del crimen, incluyendo huellas dactilares para identificar a los responsables presentes en el lugar, ADN para obtener perfiles genéticos que permiten vincular a los sospechosos con el crimen, cabellos para análisis comparativos y determinación de presencia de individuos en la escena. Rastros hemáticos fueron cruciales para la investigación. Análisis de la escena del crimen. Se llevó a cabo un análisis detallado de la escena que incluyó fotografías y diagramas para documentar la disposición de los cuerpos y la evidencia. Reconstrucción del crimen para comprender la secuencia de los hechos y determinar la dinámica del homicidio. Búsqueda de evidencias físicas. Se buscó y recolectó evidencia física relevante como armas para determinar el instrumento utilizado en el crimen, objetos personales para identificar a las víctimas y los posibles sospechosos, pruebas de toxicología para descartar envenenamiento. En la metodología de investigación de homicidios se siguió un proceso sistemático que incluyó preservación de la escena del crimen. Se aseguró la preservación de la escena del crimen para evitar contaminación de la evidencia. Recolección de evidencia. Se recolectaron minuciosamente pruebas forenses como huellas dactilares, ADN, cabellos y rastros semánticos para identificar al responsable. Identificación de testigos. Se realizaron entrevistas a testigos presenciales y personas cercanas a las víctimas para obtener información relevante sobre el crimen. Realización de entrevistas. Se llevaron a cabo entrevistas a los sospechosos, incluyendo a Diego Santoy Riverol, para obtener su versión de los hechos. Análisis de evidencia. Se analizaron las pruebas forenses y la información recopilada para establecer la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad del crimen. Reconstrucción del crimen. Se realizó una reconstrucción del crimen para comprender la dinámica del homicidio y corroborar la declaración de los testigos y el sospechoso. Seguimiento a la línea de investigación. La investigación se centró en la línea de investigación que apuntaba a Diego Santoy Riverol, exnovio de Erika Peñacos. Es importante destacar que la investigación se centró en la recolección y el análisis de las evidencias forenses, así como las entrevistas a los testigos y el sospechoso para establecer la verdad de los hechos y llevar al responsable ante la justicia. La antropometría se utilizó para registrar las medidas corporales de Diego Santoy, incluyendo su estatura, peso, complexión y otras características físicas. Estas medidas se compararon con las descripciones de testigos y con la evidencia física encontrada en la escena del crimen, como huellas y posibles marcas dejadas por el agresor. También fue útil para descartar o confirmar la presencia de otras personas en la escena del crimen. En el caso Cumbres, la afiliación de Diego Santoy se realizó mediante la comparación de sus huellas dactilares y su ADN con la evidencia encontrada en la escena del crimen. Además, se utilizaron fotografías y videos para identificar a Diego Santoy y confirmar su presencia en el lugar de los hechos. La afiliación también fue utilizada para la identificación de los cuerpos de las víctimas, los menores Eric y María Fernanda Peñacos. Es importante destacar que la antropometría y la afiliación fueron herramientas fundamentales en la investigación, ya que permitieron a las autoridades identificar y vincular a Diego Santoy Riverol con el crimen. Como parte de la investigación se llevaron a cabo diversas entrevistas. Entrevistas a testigos. Se entrevistó a personas cercanas a las víctimas, vecinos y posibles testigos presenciales para obtener información sobre lo ocurrido. Estas entrevistas buscan recabar detalles sobre la presencia de personas en la escena del crimen, posibles motivaciones y cualquier información relevante. Entrevistas a familiares. Se realizaron entrevistas a los familiares de víctimas, incluyendo a Erika Peñacos, para obtener información sobre las relaciones familiares y posibles conflictos. Estas entrevistas buscan extender el contexto familiar y las posibles motivaciones del crimen. Entrevistas al sospechoso. Se llevaron a cabo entrevistas a Diego Santoy Riverol, el principal sospechoso, para obtener su versión de los hechos. Estas entrevistas buscaron confrontar al sospechoso con la evidencia y obtener confesiones o información relevante. Técnicas de entrevista. Se utilizaron técnicas de entrevista tanto estructuradas como no estructuradas, dependiendo del objetivo de cada entrevista. Las entrevistas estructuradas se realizaron para obtener información específica, mientras que las entrevistas no estructuradas permiten a los entrevistados hablar libremente.
En este caso, fue muy importante la entrevista realizada a la sobreviviente del ataque, Erika Peña Cos. A manera de conclusión, tenemos que la figura del policía investigador representa un pilar fundamental en el sistema de justicia penal. Su labor, que exige una combinación de conocimientos científicos, habilidades técnicas y capacidad analítica, es esencial para el esclarecimiento de delitos y la identificación de responsables. El dominio de técnicas de indicios, planimetría, antropometría y filiación permiten al investigador reconstruir escenas del crimen, identificar víctimas y sospechosos y establecer conexiones entre diferentes elementos de la investigación. La aplicación de una metodología rigurosa que abarca desde la inspección ocular hasta el análisis forense garantiza la obtención de pruebas sólidas y confiables. Asimismo, la habilidad para llevar a cabo entrevistas efectivas utilizando diferentes técnicas y enfoques es crucial para obtener información valiosa de testigos, víctimas y sospechosos. En última instancia, el policía investigador actúa como un agente de la verdad cuya dedicación y profesionalismo contribuyen a la búsqueda de justicia y protección de la sociedad. Se agradece la atención prestada a este trabajo.